Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña la dueña de la página La Premisa Inarticulada, la exdelegada congresional por Puerto Rico y ahora la candidata al Senado por acumulación independiente, Elizabeth Torres. Bienvenida. Saludos, Cristian, a ti y a todos los que van a estar escuchando este podcast. ¿Cómo va la campaña? Viento en popa. Viento en popa. Sí, con la masa conmigo, creo yo. ¿Y qué tipo de actividad estás haciendo? Bueno, estoy reuniéndome con los distintos sectores. De hecho, cuando salga de este podcast tengo una reunión muy importante con el sector empresarial, recogiendo pues sus preocupaciones y cómo yo como legisladora, cuando gane, los puedo ayudar de manera real, ¿verdad? Porque un legislador, mucha gente piensa que va a resolver todos los problemas de la isla. Hacer una reestructuración del sistema educativo, se creen que uno puede, en 15 minutos. En 15 minutos cambiar el sistema de salud. Esas nunca han sido mis propuestas, ¿verdad? Yo trato de mantenerme con los pies en la tierra y bueno, nada, estoy recogiendo esas impresiones y que ellos me digan a mí de qué manera es que se puede resolver los problemas que ellos plantean desde el punto de vista legislativo. ¿Qué has estado pensando después de recibir ese tipo de insumos? O sea, ¿qué ideas te han venido a la mente? Bueno, yo voy con la mentalidad cuando me reúno con ellos desde el punto de vista de cómo yo resolvería ciertos problemas, ¿verdad? De cómo yo los he visto. Por ejemplo, en el área educativa, pues como fui maestra 10 años, pues tengo un enfoque desde adentro de lo que yo creo que está mal y qué se puede hacer y qué es viable para los padres de familia o para las madres solteras, o, ¿verdad? Para la gente en Puerto Rico que tiene hijos en las escuelas. Y cuando hablo, por ejemplo, con los empresarios, pues yo no fui empresaria, pero fui comerciante. Tuve un pequeño negocio, una heladería y cafetería, un coffee shop. ¿En dónde? En Utuado. Bastante tiempo. Hice alianzas con la UPR en aquel momento. Hice alianzas también con el sector empresarial privado para hacer ciertos festivales urbanos. Okay. Fue algo bien chévere. Entonces, pero también conozco los obstáculos del pequeño comerciante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me reúno con estos sectores, pues me reúno desde ese enfoque del conocimiento por experiencia que he tenido en ciertas áreas. Y de nuevo, lo más importante para mí es lo que es viable. Y lo que es viable bajo el marco de la desregulación, que para mí es el principal problema en Puerto Rico en todos los sentidos. En el área de salud es un problema, en la educación, en todo. Es que el Estado, el gobierno, más que todo el Estado, porque es una cosa permanente, está demasiado metido, regulando demasiado y sin efectividad la actividad humana. Así que tus primeros proyectos todos serían para derogar leyes. Yo prefiero, yo creo en la derogación de leyes, en la eliminación de trabas, en la libertad individual, en el poder que se le puede dar al individuo. Por ejemplo, en el área de educación, yo no puedo cambiar el sistema educativo. Eso es irreal. Yo sí puedo ayudar a cambiar el sistema educativo en el caso de que haya un gobernador que tenga ese interés
real y que presente un proyecto real, pues cuenta con mi apoyo, no importa de la ideología que sea ni del partido que sea. Si yo veo que es un proyecto que es viable y que va a redundar en efecto, ¿verdad? En la práctica, un beneficio para la gente, pues cuenta con mi apoyo. Pero en mi caso, yo prefiero darle poder a la gente individual. Yo creo en el homeschooling. Okay. Y yo vengo a hacer propuestas en esa dirección. Yo defiendo el homeschooling, sobre todo porque soy de derecha y conozco las corrientes ideológicas que están acaparando el espacio de la educación pública y privada, con este tema de la ideología de género, que en Puerto Rico muchos creen que eso no está activo, pero sí lo está. Y es bien nocivo, es bien invasivo, es bien destructivo, y yo le quiero hacer frente de nuevo desde un ángulo que sea viable. Lo mejor que tiene el homeschooling en Puerto Rico es que no está regulado. Y ha sido una lucha, porque yo le di homeschooling a mi hija en un momento dado. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ella ahora tiene 25, está en la universidad. ¿Tu hija tiene 25 años? Terminando, sí. Yo tuve a mis hijos, yo me casé a los 19. Ok. Y tuve a mis 2 hijos, No ya a los sabía 21 esto. tenía mis 2 hijos ya. Y mi hijo estudia en Estados Unidos ingeniería, que ya básicamente terminó. ¿Están fuera los dos? No, la nena mía está acá y mi hijo está en los Estados Unidos. Ok. Y entonces, pues desde ese punto de vista, pues traigo una experiencia previa. Y creo que el problema de la derecha, de nosotros, de los conservadores, entendido el conservadurismo como se entiende en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso, como se entiende en Estados Unidos? Sí, porque cuando hablas de conservadurismo, por ejemplo, en Inglaterra o en Sudamérica, en Latinoamérica en general, tú hablas de conservador y sí, hay una noción distinta de lo que es el conservadurismo. Yo hablo de Goldwater. O sea, para mí esa es la brújula, ¿no? Estoy hablando de Reagan, del conservadurismo que entiende que el lado espiritual es importante, pero no necesariamente una fe particular. Yo obviamente soy cristiana, nosotros somos cristianos, es parte de nuestra cultura. La parte de la cultura que todo el mundo quiere sabotear. Bueno, yo soy católico, no sabía que tú eras... Yo tenía la impresión de que tú eras agnóstica. No, para nada. De que respetas, pero no tenía una carga particular. No, defiendo la libertad religiosa porque entiendo el rol importante de saneamiento social que tiene la iglesia. Pero yo no profeso ninguna religión cristiana particular, pero sí soy cristiana. O sea, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en el Espíritu Santo, en los mandamientos, creo en su palabra. El credo niceno, tú lo puedes firmar. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Y perdóname, no solamente eso, el conservadurismo crea un estado lo más pequeño posible, siempre que, ¿verdad? Que solamente intervengan aquello que sea necesario y efectivo y que no se meta en la vida del individuo ni en su conciencia. Yo creo que eso responde, y también la libertad económica, que es parte del conservadurismo anglosajón. Y por esa línea es que yo voy. Ok. Tú no te suscribirías a la línea de conservadurismo más continental, que tiene un estado más interventor, que es más agresivo. Por ejemplo, hoy en día tú lees la plataforma de Marine Le Pen en Francia, y su papá probablemente, si la leía, diría chorro liberales. O sea que había, antes la derecha, por lo menos europea o continental, era más colectivista que la que tú me estás describiendo. A mí la palabra colectivismo, o sea, me eriza la piel. Es bien problemática para mí. Sobre todo, es que esto es lo que venía hablando, ¿verdad? Lo que yo hablo mucho con muchos amigos dentro de la política, amigos dentro de la política, definido amigo como es un amigo dentro de la política, ¿verdad? Que no es el que va a los cumpleaños de tu CEO ni nada de eso, sino gente con la que uno tiene puntos en común. Hay conversaciones. Hay conversaciones, sí, de todas las ideologías. Y hablamos, pues, precisamente de que nosotros estamos viendo la política todavía. La política se está moviendo en una dirección y el análisis, el enfoque del análisis está completamente desconectado de esa política que está haciendo una transición a otras cosas, pero se le aplica un análisis bien tradicional, bien de partido, bien de colectividades. Por ejemplo, hoy tú notas a la derecha que está hecha un colectivo, ¿verdad? El Partido Proyecto Dignidad critica a los otros colectivos, pero ellos en sí mismos son un colectivo. Y yo creo que hay un problema de definición de conceptos a la luz del nuevo paradigma político que es global. O sea, las políticas que se están moviendo en la isla hoy y en los estados
de los Estados Unidos y en todas las jurisdicciones son políticas que nacen, que tienen un nacimiento en unos sectores muy poderosos que son los que a través de los gobiernos, y que ponen y quitan gobiernos, eso no es un secreto, tú lo sabes, a través de esos gobiernos pues empujan sus intereses. Que antes pensábamos que eso se daba en el espacio local. Hay unos grupos de interés que a través de los partidos políticos empujan unas políticas, y eso ocurre todavía. Pero también hay gobiernos que empujan unas políticas porque vienen de mandatos de más arriba, ¿verdad? De grupos de poder que son mucho más grandes y que son supranacionales. Eso es verdad. Por ejemplo, yo te puedo hacer unos cuantos cuentos de veces que uno se reunía con, qué sé yo, a nivel federal con alguien y te decían, y tú obviamente estás de acuerdo con esta política, ¿verdad? Y te decían, pues no sé lo que es. Pues todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con esto. Pero no sé si tú lo estás diciendo más en el sentido... No, es extraoficial lo que tú estás describiendo. ¿En qué? O sea, bueno, extraoficial en que no es un senador de Ohio o algo así, que esto es unas corrientes, tú lo describes como unas corrientes que no tienen frontera. Son unos sectores exactamente que no tienen frontera geográfica, que tienen un propósito, que tienen un objetivo de unificar a toda la humanidad bajo un gobierno mundial. Lo hablan así, de esa misma manera, utilizan ese concepto desde hace décadas, se reúnen en el Foro Económico Mundial, se reúnen, lo mencionan cuando hacen todas estas convenciones sobre inteligencia artificial. O sea, esto es algo que es bien sabido entre los espacios políticos de las altas esferas de poder, como sería una Unión Europea, lo mencionan, lo discuten, lo hablan. Sí, no lo esconden mucho, ¿verdad? No lo esconden. En Australia pasa exactamente lo mismo. Y en Estados Unidos también se está moviendo, la discusión congresional se mueve en esa dirección. De quiénes, por eso te escuchas a Donald Trump hablando de, vengo a hacerle frente a los globalistas. Y cuando él habla de los globalistas, está hablando de esos sectores que quieren interferir en la vida de todos los gobiernos y que quieren unificarlo bajo un poder central, global. Y entonces eso implicaría eliminar la soberanía de los pueblos, de las naciones, derogar las constituciones, si no de manera legal de facto, ¿verdad? En la práctica. Todas estas corrientes, yo creo, Cristian, y un poco te exhorto que te vayas en esa dirección. Yo sé que tú estas cosas las entiendes, porque no estoy hablando de teorías de conspiración, como diría la CIA. Es real. Bueno, se discute abiertamente, hay documentos oficiales. Uno puede hablar de teorías de conspiración porque a veces hay una conspiración, otras veces no, ¿verdad? No es ese término de teoría de conspiración es como que, ok, es una teoría de conspiración y sí hay una conspiración, ¿verdad? Exactamente. Hay otros casos que pues, puede ser más loony, pero depende todo de su contexto, porque yo creo que no sé si estoy de acuerdo contigo en que quieren... No sé si estarían totalmente dispuestos a erosionar fronteras y ordenamientos, pero sí hay y yo creo que esto es más que nada reflejo mercantil. Si tú estás en una sociedad de consumo y una economía globalizada de consumo, tú quieres que tu mercado sea lo más homogéneo posible. Correcto. ¿Verdad? Y aunque hablamos de diversidad en términos de cualidades externas, sean raciales, sean género, o en algún elemento sexual o lo que sea, sí hay un empuje cultural, más que nada, de que cuando viene a prácticas de vida, opiniones, costumbres, que esas diferencias se evaporen, que sea un solo mercado, ¿verdad? Eso, y yo creo que tiene que ver con los imperativos del mercado. De fondo hay un interés económico. Y tienes toda la razón en el sentido de cuando Donald Trump habla de estas cosas y cuando se habla en otros espacios de alto poder político, que se menciona esto que te estoy mencionando hoy, se habla de ese interés económico, pero ellos crean el mercado a través de la cultura. Y por eso es que nosotros estamos viendo estas corrientes en favor del aborto como nunca antes, con mucho fervor, porque ahí hay un negocio muy lucrativo a nivel global, y están las estadísticas que son lo que son, que no admiten opinión ni debate porque están ahí en términos de lo lucrativos que son estos negocios. La eutanasia, sobre todo reducirla a etapas de la infancia, donde los niños puedan decidir sobre su propia vida, como pasa en Canadá, por ejemplo. Entonces, ellos ponen estos gobiernos liberales a mover esta nueva economía, lo que sería el cambio climático, que es otra falacia, y lo podemos ver en el área bancaria, cómo es que se dan estos préstamos multimillonarios en zonas
costeras, si fuese verdad que hay un cambio climático orgánico y natural, ellos no harían esos préstamos, ¿verdad? Porque serían de mucho riesgo. Pero definitivamente no se asegurarían las construcciones. Pero ve, a esto es que voy. Hay unos sectores de poder. Esto que vemos en el micro se está dando en el macro. Unos sectores de poder que quieren mover ciertas economías y para mover esas economías necesitan que los gobiernos muevan también el giro cultural que justifique ese nuevo mercado. En el caso del cambio climático, pues esto empiezan a mover nuevas economías. Toda esta cuestión de los productos ahora que los movieron, ¿verdad? Los productos plásticos y los mueves a productos reciclables o reciclados en algunos casos. Eso va a mover un nuevo espacio de poder que no existía. Las placas solares, todo lo que es energía renovable, que eso se da desde las universidades también. Ves que es un asunto económico, pero que depende también de la cultura. Y ahí es donde estas personas, a través de estas figuras que ponen en el poder, a través del dinero que les dan en donaciones, cuando les digo ponerlas en el poder es porque ellos son los que financian esas campañas, como pasó con Trudeau en Canadá, van erosionando la sociedad para girarla hacia esas economías. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que era una potencia energética, que Donald Trump, tú sabes que sacó a Estados Unidos del pacto climático en el que Obama los había... Es el de París. Metido, de París, exacto. Crea una potencia energética y eso no es bueno para los globalistas. Por eso llega Obama y erosiona eso. Precisamente empieza a cerrar petroleras y empieza a socavar esa economía porque esa no es la economía de estos sectores de los que te hablo. Por ejemplo, quieren mover ahora la carne que tú imprimes y la carne hecha en laboratorio. Eso es lo que Ron DeSantis prohibió. La carne... Correcto, sí. Y la prohibieron en Italia también. Y entonces, ¿qué pasa? Hay unos sectores de poder que quieren mover ese mercado y para mover ese mercado tienen que crear una agenda gubernamental en contra de los ganaderos, en contra de los farmers. Esta es la realidad. Y lo importante de este mensaje que traigo es ese. No podemos ya mirar, porque es fáctico, no es una cosa que es una impresión. Ahí está toda la evidencia, está en nuestra cara y bastante accesible. Bueno, yo creo que hay una parte de mi audiencia ahora mismo que está gritando dentro del carro, en el cuarto, ¿verdad? Pero vamos a poner... Bueno, que lo busquen por su propia cuenta, lo van a encontrar. Vamos a poner estos temas en Parking Lot porque de verdad que hay una pregunta que te invité al programa simplemente para hacerte esta pregunta. Yo no entiendo bien por qué tú estás corriendo para un puesto legislativo de forma independiente. Porque, o sea, los cuerpos legislativos son colegiados, se basan para poder ejecutar algo, ¿verdad? Sí, hay muchos que no son un carajo. Y ese... Y pertenecen a colectivos políticos. Sí, no. Eso, de hecho, cuando a ti te llevaron el caso para descalificarte, yo me acuerdo que yo decía, mira, yo no sé. Pero si vamos a sacar a Elizabeth, la lista de otra gente que no dan un tajo es larguita en varios puestos, ¿verdad? Pero sí. Lo que voy es, yo cuando te he visto en foros públicos, cuando veo tu página, siempre te he percibido como alguien que está más cómoda por su cuenta. Uh-huh. No necesariamente creando coaliciones. Si las puedes crear, fine, pero si tienes que mandar a todo el mundo a la porra, lo haces. Y el temperamento legislativo es bien diferente a eso. Y cuando, o sea, por ejemplo, si alguien me decía, no, Elizabeth va a correr para comisionada residente, y yo, ok. Porque aunque es otro cuerpo legislativo, en Puerto Rico una dinámica bien diferente. Pero el Senado, no lo entiendo, Elizabeth, de verdad, no lo entiendo. No sé Estoy de acuerdo contigo, con todo lo que has dicho, de hecho. Y estoy hasta de acuerdo con que tengas esa duda. O sea, te he conocido esta es la tercera vez que tú y hemos interactuado y las otras dos fueron cuando vino Agustín Laje. O sea, sí. Que no somos panas. No, para nada. Aunque tenemos muchas cosas en común y escucho tus podcasts y me parecen bien interesantes también. ¿Por qué corro? Mira, hay gente que dice, no, que es revanchismo, que es venganza con el partido. Yo he sido PNP toda mi vida desde el primer voto. Y lo que tienen es que ver el registro, lo van a ver ahí. O sea, esto no es que algo que yo digo y que después me van a desmentir. La única vez que no voté fue en el 2016. Yo no voté por Ricardo Rosselló porque ya yo sentía cierto desafecto con el partido en términos de la estadidad y del conservadurismo. Y no me sentí como compelida, o sea, no estaba motivada.
No estaba motivada. Yo era de ese sector que ya hablaba de ser un estadista sin casa y que, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro a la delegación con unas altas expectativas de lo que era eso y que me doy con una realidad que no es, que a lo mejor hay gente que no la defiende, pero eso fue lo que yo comprendí del análisis que hice de lo que estaba pasando en su momento. Admití errores que cometí porque yo no vengo del linaje político, yo no estudié para venir a la política a hacer nada, o sea, yo nunca me vi como una figura política, ¿cómo es? Protagonista, sino periférica, como siempre fui. Yo siempre colaboré con el partido, siempre estuve en la juventud progresista, o sea, yo siempre estaba envuelta y he corrido campañas y todo eso. Pues sentía ese amor por la colectividad. Pero soy producto del desafecto y de la decepción política con las acciones y las inacciones del partido. Es un análisis personal. Y cuando ¿Cuál partido? Perdón, el PNP. El PNP, claro. Y cuando salgo electa, que entro al espacio político desde adentro es otra cosa, porque de afuera uno ve muchas cosas y uno hace análisis que realmente uno puede tal vez acercarse a la verdad, pero cuando estás dentro empiezas a reunirte con gente y empiezas a tener un panorama intrapartido y visiones y cosas que han ocurrido, te das cuenta que las cosas son bien distintas y me decepcioné más todavía. Entonces, cuando hicieron lo que hicieron con el caso, que tú sabes que el mismo juez que argumentó de una manera magistral darme la razón, porque aquí hay mucha gente que habla del caso, pero nunca leyó un informe, nunca han leído los pormenores del caso, no han visto cómo fue que yo traté de defenderme y qué cosas yo puse bajo juramento. Aquí nadie ha hecho ningún análisis de eso porque a nadie le importa, porque en realidad la delegación no tiene ninguna seriedad y el haberme sacado pues un golpe al partido, ¿me entiendes? O sea, se juega el juego político, pero la realidad es que cuando yo vi cómo ese mismo juez dio el giro sin darme ningún tipo de juicio, yo no tuve oportunidad de nada. Eso lo sabe todo Puerto Rico y un buen abogado, aunque esté en contra de la delegación o de mis informes de lo que yo digo, no podría aplaudir jamás lo que hicieron con el caso. Pues cuando yo vi que el juez, ¿verdad? Empezaron a apretar tornillos porque uno dentro de la colectividad uno empieza a hacer como networking y uno, yo tengo gente, o sea, en la administración de tribunales yo estudié Derecho, hay gente que uno conoce y te vas enterando de otras cosas y veo que él le da un reversazo a su propia palabra sin justificar, porque la primera vez justificó y la segunda no. Yo me di cuenta que había pulseo político y eso no lo niega nadie, o sea, todos los análisis han girado en esa ¿Pero dirección. tú lo piensas o lo sabes? No, yo lo sé que es así, es la realidad. O sea, tú puedes hacer una declaración jurada ahora mismo. Hago una declaración jurada, soy capaz. De hecho, estoy dando mi palabra aquí. Y he dicho, pongo mis palabras y mi cuello sobre mis palabras, ¿verdad? Y cuando tú analizas el caso, te vas a llegar a esa misma conclusión. Es una conclusión lógica, no es una conclusión ilógica ni tampoco irracional. Ahora, que yo te caiga mal y que te guste ese dictamen es otra cosa. Eso son otros 20. O que las cosas que yo diga no te gustan y te favorece el dictamen, también. Que eres una persona colectivista o, como dicen por ahí, fanático empedernido, como todos los fanáticos, pues fantástico, eso yo lo puedo entender. Pero si tú te vas al ámbito legal, eso no hay manera de justificarlo. No hay forma, punto. Así que, y además el Tribunal Supremo nunca intervino, así que no sabemos qué pudo haber dicho el Tribunal Supremo. Me hubiese gustado cómo lo iba a resolver, no lo hizo ninguna de las 2 veces que tocamos la puerta. Y cuando tú ves eso, pues tú entiendes que eres una voz necesaria y que para poder lograr cosas tienes que estar desatada de las colectividades. Porque yo tuve reuniones con Proyecto Dignidad. Habíamos vislumbrado la posibilidad en aquel momento que era un año antes del año eleccionario, o sea, un año antes de sí. Hace 2 años atrás, para ser más precisa. Yo planteé, no es un partido que yo estoy de acuerdo en su estructura, sí con la gente, pero la estructura arriba no me gusta la forma como ¿Qué quieres decir con eso? No te sigo. Es muy religioso para mi gusto. O sea, la gente que mueve los hilos de dignidad son unos sectores religiosos que no son los que dan la cara, pero son los que están detrás de la creación del partido. Ok, pausa. Tú dices como la junta directiva o algo así. Detrás de la junta. Okay. O sea, los poderes que no son visibles, ¿no? Y que tienen una expectativa del partido, que lo crearon bajo unas expectativas que no son los que dan la cara, pero sí son los que promueven ciertas cosas ahí. Y yo eso lo respeto y lo he dicho esto públicamente en otros foros, pero no me sentía acogida, pero para efectos tácticos yo estaba dispuesta. Yo dije, bueno, si políticamente es conveniente, tanto para ustedes como para mí, en términos de la opción que le podemos dar a la gente, pues yo estoy dispuesta. Y en un momento dado se habló de la candidatura a la comisaría residente, pero yo no estaba segura. Yo abro esa posibilidad cuando Javier Jiménez se lanza a la gobernación por Proyecto Dignidad.
Ok. Y entonces yo dije... ¿Tú sabías que eso iba a pasar o todavía...? Me enteré justo antes, o sea, como una semana antes de que él lo anunciase, lo supe. Ustedes sí se habían hecho amigos. Yo me hice, o sea... Porque yo me acuerdo que yo me acuerdo verlo a ustedes dos participando en las protestas que hicieron en la calle Fortaleza, correcto, sí. cuando estaba lo de los lockdowns mandatos, y toda esa vaina. Correcto. Y yo he seguido, o sea, Javier Jiménez para mí es una de las figuras más loables dentro del PNP, siempre lo fue. No lo conocía personalmente, pero entendía que me gustaba su trabajo. En ocasiones fue una voz disidente dentro del partido también. No, él siempre era una voz disidente. Sí, por lo general, pero también hubo momentos en que aplaudió cosas del partido y colaboró muchísimo también. ¿Sabes que él estuvo aquí en el programa? Ah, sí, pues mira, ese programa no lo he escuchado. Te lo envío después. Sí. Yo aprovecho y escucho tus podcasts en la calle, cuando estoy en el carro, en la calle. Y entonces, pues nada, ¿cómo te digo? Pues vi esa posibilidad, pero no se materializó porque ellos ya tenían una candidata. Y yo dije, eran dos opciones y lo dije a la prensa abiertamente, pero se quedaron solamente con un enfoque. Y dije, bueno, o corro por Proyecto Dignidad a la comisaría residente si es necesario y si es viable. Porque obviamente están viendo a dos personas que vienen del PNP y básicamente se están quedando con el partido, porque viene Javier Jiménez a la gobernación, Elizabeth Torres viene del PNP también a la comisaría, básicamente es entregar el proyecto de dignidad al PNP. Mucha gente lo vio así y estaban un poco resentidos con esa posibilidad, así que yo vi todo ese movimiento adentro, vi que había una candidata que todavía no la habían hecho pública, pero yo sabía que estaba ahí. Y entonces decido, pues mira, esta era la otra opción, Senado independiente, no voy a correr por dignidad. Obvio, porque ellos tienen una sola candidata y yo quiero correr por acumulación, así que me voy independiente. Además, no veía esa posibilidad. O sea, yo no me veía al Senado por una estructura partidista. ¿Por qué? Porque yo quiero independencia de criterios si se trata de crear leyes. Si voy al Congreso es otra cosa, lo que tú dices. Pero para crear leyes yo sí pienso que para mí, para mis posturas, para mi personalidad, mi carácter, lo que yo quiero y lo que yo busco, y entrar a la política, si es que lo voy a hacer aquí, a perder dinero, porque se pierde mucho. Yo tengo muchas otras oportunidades en el espacio público. En esta semana nada más pasada se comunicaron conmigo 2 productores, tengo mucha audiencia, a la gente le gustan mis análisis. A veces dicen es mejor analizando que como política, ¿verdad? Sí, yo pienso que yo pienso que tienes, yo creo que serías probablemente una voz que le erizaría los pelos a mucha gente, pero sería diferente a la oferta, ¿verdad? Porque aquí, y me incluyo aquí, ¿verdad? O los comentaristas somos personas cicatrizadas, veteranos de guerra o payasos. No hay como que un entremedio, traer temas diferentes y a ti claramente te interesan. Pero estoy todavía como que tratando de entender por qué el Senado. Sí. Bueno, yo creo que hago falta ahí. Realmente las voces conservadoras en el Senado, cuando tú ves la forma como votan o se ausentan o no toman posturas sobre temas medulares para los conservadores, no existen. O sea, aquí se dieron muchos debates sobre el COVID-19, los mandatos y las libertades individuales, y se echó a un lado la Constitución cuando la Constitución protege precisamente para cosas como esta, una pandemia como esa. O sea, la libertad fue violentada de una manera, no hubo ni una sola voz dentro de los partidos políticos que fuese una voz de la razón. O sea, aquí lo que se cometió fue una locura aquí a nivel mundial, pero obviamente aquí es donde vivo yo. Y sobre el tema del aborto también hubo mucho silencio, incluyendo a Jennifer González. Ella estuvo silente hasta el momento en que bajó la decisión del Tribunal Supremo Federal. Yo creo que no se defienden los derechos de los padres. O sea, yo lo he visto como maestra y como madre, porque mis hijos estudiaron tanto en escuela pública como privada. ¿Qué clase tú dabas? Historia, sí. Y geografía también di en la UHS. Y yo entendí que era una voz. Yo estoy preocupada por mi propia. ¿Cómo te digo? Yo soy una voz dentro de la política que representa un sector que genuinamente está preocupado por el giro liberal, de nuevo, liberal entendido como se entiende en Estados Unidos, liberal que está tomando Puerto Rico en términos políticos. O sea, el PNP no es un muro de contención a esas políticas, lo hemos visto en la convención PNP con los travestis, estos shows, lo hemos visto en la política pública, como Discover Puerto Rico se inclina, ¿verdad?, a darle mucha promoción a esa comunidad LGBT. Hemos visto cómo agencias gubernamentales colaboran con esos esfuerzos. Recientemente estuve en el cine, ahí en Miramar, y vi cómo el Departamento de Comercio aportó
dinero y estaba el logo ahí en un festival internacional de cine LGBT. Todas las películas estaban en contra del cristianismo, todas las películas que estaban dando ese día, y eso no me lo cuenta nadie porque yo estuve ahí. ¿Cuánto fue eso? Eso fue, te puedo enviar la información, creo que te la envié, pero no sé, si no te la envié, pues te la envío. Y el Departamento de Comercio de Puerto Rico fue parte de ese esfuerzo. Y cuando tú ves todas estas cosas, pues tú dices, verdaderamente hace falta alguien que se atreva a hablar de estas cosas por encima de la burla. Porque si tú has visto, yo tengo un escudo tremendo contra la burla. Me importa muy poco la burla de la gente. I own what I do. O sea, ya I own it. Porque yo sé que con el tiempo todo eso va a envejecer. No, yo creo bien. que tú a veces lo haces a propósito. Bueno, hay cosas que yo planifico hacer, pero yo no sé qué efecto puede eso tener. Lo que pasa es que yo me preparo para eso. O sea, yo digo, ¿qué puede pasar? Que se abra un debate público y que se abra la burla pública, la crítica, todo... O sea, eso no es un plan, es que también el sentido común te lleva a pensar que eso es parte del escenario público. La crítica, la difamación, la burla, todo eso es parte cuando tú estás en el espacio público. Tú lo sabes porque tú lo has vivido. Yo lo sé, pero por eso mismo te digo que hay veces, mira, hay veces que yo digo algo y la reacción me coge por sorpresa. A mí también. Hay veces que a propósito hice exactamente lo que va a pasar. Exacto. Y lo seteo todo. O sea, cuando tú estás en el mundo de las comunicaciones, uno va adquiriendo ese sexto sentido. Y lo que estoy entendiendo es que más allá del pues voy a presidir esta comisión, voy a tener este staff, lo que te interesa a ti es la tarima para poder ser un tribuno de un grupo de personas que tú entiendes que no... Y eso es parte de la labor legislativa. Porque no solamente legislar o desregular, es también informar. Hay un elemento pedagógico importante también ahí. Y si se presiden comisiones o no se presiden comisiones, en su momento se decidirá, pero eso no es lo que me está moviendo. Lo que me mueve es que haya una válvula de escape de un sector bien molesto. Créeme, yo he corrido la calle. O sea, yo para correr la vez anterior la corrí y la sigo corriendo. Como te digo, yo me reúno con sectores que están formados por gente de todos los partidos. Porque no acaban de entender, que lo vengo diciendo desde el 2020, Puerto Rico se va a alinear hacia dos polos, los liberales y los conservadores. Esa es la realidad. Y la elección pasada, que hubo una alta participación de personas votando por candidatura, lo reveló. Y en la discusión pública está girando en esa dirección. Y esta elección va a ser bien distinta. ¿Tú crees? Cristian, sí. Por eso tienes al alcalde, por ejemplo, de Bayamón, que es un alcalde bastante respetado en la isla, por lo menos en términos políticos lo es. Su voz cuando él habla la gente escucha, esa es la realidad. Sí. En general. Yo no tanto, pero sí, en general sí. Él está en el ordenamiento de los monarcas. Ramón, sí, claro, el de Carolina, claro, Guaynabo. Y del linaje político. Sí, no, full monarquía. La realidad. Y él ha dicho que sí, que él entiende que esta próxima elección va a pesar más la agenda social que la agenda política. Y yo estoy de acuerdo, podemos estar equivocados, pero por lo menos los números y los análisis que se han hecho, por ejemplo, en Pelota Dura, donde yo estoy siendo panelista ahora, van en esa dirección. O sea, el centro se está polarizando, el centro se está ubicando, tanto a la izquierda social como a la derecha social, con todos sus matices y todo lo que podamos discutir. ¿Tú crees que eso es bueno? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la agenda política del estatus, no porque yo quiera ni nada de eso, ¿verdad? Para que no vayan a utilizar este audio de la manera que le da la gana a la gente. No es que yo deje de ser estadista, moriré estadista porque yo soy estadista no por herencia, sino por convicción propia. Uh-huh. Cuando estudiaba en el área de humanidades me di cuenta que yo no era marxista. Yo creo que tú y yo ambos tuvimos nuestro periodo de conversión en ahí. Sí. Pero por cuenta propia, no por herencia familiar ni nada de eso, aunque en mi casa obviamente hay veteranos y todos son estadistas. Lo que te quiero decir es que yo creo que sí es favorable. La pregunta fue que si tú piensas que es favorable. Sí, claro que sí. A mí no me molesta polarización siempre y cuando hay un momento donde se resuelve. Yo creo que el tú tener una sociedad o dividida mitad a mitad o dividida en 5 pedazos que no pueden consolidarse por un periodo prolongado de tiempo causa
en un sistema republicano democrático de gobierno. No es funcional. Yo no, o sea, estos 5 partidos que tenemos hoy para mí es problemático, bastante problemático para el avance de cualquier cosa. Por eso es que prefiero la polarización, que haya dos sectores grandes que representen ciertos valores y principios que son parte intrínseca de nuestra cultura. O sea, y un sector que viene con nuevas ideas, que ese es el sector liberal de izquierda, y que haya ese debate de esas dos posturas como ocurre en los Estados Unidos, con sus matices, pero principalmente ese es el debate en los Estados Unidos. Y así, si hay una mayoría legislativa, pues las cosas se pueden mover en una dirección como la mayoría mande, porque así es la democracia, aunque no nos guste. ¿Me entiendes? Y aunque las minorías deben estar representadas, pueden estar representadas de manera privada. No tenemos nosotros que costear tanto partido político en una zona tan pequeña. Es el mismo principio de los municipios. Yo no creo en los 78 municipios, lo voy a repetir. No creo en los 78 municipios hoy. En un momento dado funcionó, por la razón que sea, no sé qué. Hoy no. Igual el independentismo, que también ha sacado de contexto mis palabras. Yo he dicho, si yo no hubiese sido estadista, sería independentista. Ojo, que lo que quiero decir es en un contexto romántico histórico de 1920. Ya hoy no, soy estadista y hoy más que nunca soy estadista. O sea, hoy más, con estas cuestiones globalistas de las que estoy hablando. Puerto Rico es demasiado pequeño para sostener tanta burocracia. Y los partidos políticos son parte de esa burocracia gubernamental, que son problemáticas. Tú lo sabes que es así. Tener en el Senado tenemos llaneros solitarios. Lo que yo estoy haciendo no es como que no se ha hecho antes. No, pero sí, a mí sí me preocupa porque obviamente no empezó contigo. En el 2015, 2016, con Manolo Sidre y con Alexandra Lúgaro, yo me preocupé porque decía, o sea, primero, uno puede tener sus luces y sus sombras, ¿verdad? Pero uno necesita algo externo que te formalice, que te pueda servir de una función educativa, igual que una función de moderar o de alguna manera canalizar los peores instintos y a veces los mejores instintos que pueda tener uno. Y en la medida y a mí me preocupa que todo el mundo sea un llanero solitario, porque, por ejemplo, en el Senado, ahora mismo, ¿quién está? Vargas Vidot es el único independiente, ¿verdad? Bueno, pero está Joan Rodríguez Bebe sola. Joan, para todos los propósitos independientes, que tiene un partido, Seguro, ¿verdad? está sola en la Cámara. Y de momento tú ves que el Senado, o sea, la legislatura este cuatrienio ha sido probablemente la más disfuncional, cuando más llaneros solitarios ha tenido. Y por eso es que me preocupa. Pero esa no es la razón. Esa no es la razón. Es la polarización de causas. No tiene que ver con eso, porque, por ejemplo, si a mí un Tomás Rivera Chats, con quien tengo una guerra campal en el espacio público, pero si lo veo lo saludo, porque él mismo me dijo a mí una vez, aquí nada es personal, y yo lo aplico, ¿verdad? Aunque no guste, puede ser que haya gente que no le gusta a mi estilo, fantástico. Si él me presenta un proyecto que yo veo que es viable y que es efectivo para la gente, yo no voy a titubear en avanzar ese proyecto. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. La pugna política en el espacio público es una cosa, pero cuando tú estás en el Senado, tú tienes que aprender a desprenderte de eso. O sea, yo, cuando era maestra, colaboraba con muchos sectores y yo tuve muchos maestros a nivel de Puerto Rico dando talleres, ¿me entiendes? De tecnología, por ejemplo, y bregaba con distintos personas y con carácter distinto, con distintos enfoques. O sea, hay que aprender a separar, ¿me entiendes? Si Vargas Vidot presenta un proyecto que yo entiendo que es viable, no porque él sea de izquierda, yo no lo voy a avanzar. Ahora, si ese proyecto atenta contra la libertad, que es mi principio rector aquí, la libertad individual, la libertad de poder expresar lo que queremos, la libertad económica, es un proyecto que yo no puedo avanzar. Pero si es un proyecto que no tiene nada que ver con esto y tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de adopción en Puerto Rico, el departamento de la familia, y que yo veo que es algo que va a tener un efecto real positivo sobre la gente, no tengo ningún problema. Y eso es algo importantísimo, porque también me parece injusto y deshonesto la línea de que como estás corriendo sola, no vas a poder lograr nada. Yo creo que eso, yo he demostrado, porque cuando yo corrí a la delegación también corrí con el partido en contra. Tú recordarás todas las controversias que hubo durante el proceso, que no me invitaban a las actividades del partido. Yo llegaba por mi cuenta, muchas de ellas. Yo voté por ti, pero yo estaba también en ese periodo de tiempo, yo estaba un poquito... alejadito.
Sí, está desconectado. Pues pasó también. Y yo corrí siendo estadista, no PNP. O sea, yo no llegaba a los eventos diciendo que viva La Palma. Y esa es la realidad, ¿me entiendes? Y yo creo que logré, aunque algunas personas puedan criticar ciertas cosas, logré muchas otras cosas en cuanto a la conciencia colectiva y en términos de la estadidad, y yo me siento orgullosa por lo que se logró. ¿No te preocupa que estés pescando en la misma agua que Joan? No, porque yo he establecido diferencias cruciales y fundamentales con ella. Yo he sido crítica de muchas cosas que ella ha hecho, pero he aplaudido muchas otras cosas que ella ha hecho. Me parece que lo que ella está haciendo es muy loable también, hasta contracorriente, ¿no? Lo que pasa es que ella responde a una colectividad que también regula un poco su conciencia. Ese es el problema de las colectividades. Mira, cuando yo quería participar, esto un poco al lado, cuando yo quería, en un momento dado, consideré entrar a Proyecto Dignidad, una de las cosas que para mí era bien problemático era, número uno, que no eran estadistas. Para mí eso es bien problemático porque yo ato a la estadidad al conservadurismo. Después, si quieres, te puedo explicar por qué. Para mí es problemático un independentista conservador, sobre todo hoy ante el globalismo, súper problemático. Pero en el caso de ella, una persona sola que vino con una colectividad nueva, yo la apoyé. Yo apoyé su campaña en mis redes sociales. Yo le dije a los estadistas conservadores que le dieran la oportunidad, a pesar de que ella era independentista, porque yo sabía que ella no iba a mover el asunto de la independencia. ¿Me entiendes? Yo jamás le daría un voto a una persona que vaya a mover una cosa que es contraria a lo que yo creo. Y en ese sentido, Joan está en el polo opuesto. Eso por un lado. Entonces, por otro lado, el hecho de que el partido quiere crear una imagen de una moral que para mí es problemático, ¿me entiendes? Tienes que hablar de cierta manera, tienes que vestirte de cierta manera, no puedes publicar ciertas cosas, esto va en contra de los principios cristianos, esto va en contra de los principios religiosos, y yo con esas ataduras no puedo porque yo no vine a eso. Y esa es la razón por la que estoy por mi cuenta. Una cuestión más que todo táctica. Si hubiese sido un partido con más apertura, quién sabe. Pero cuando yo consideré eso, yo misma decidí, yo dije, definitivamente yo aquí no puedo correr. Fue algo que yo dialogué con ella, lo hablamos, ¿verdad? Ella está dispuesta a sacrificar unas cosas, yo no. Joan, por ejemplo, cree en la Asamblea Constitucional de Estatus, que la promueve Victoria Ciudadana, la promueve la izquierda política en Puerto Rico. Yo no creo en eso, hice un video hace mucho tiempo hablando de eso, de las distinciones entre ella y yo. Ella obviamente es independentista, para mí eso es ultra problemático. Fíjate que cuando lo de Donald Trump, el Proyecto de Dignidad no se expresó en torno a lo que había pasado. Ningún partido en Puerto Rico se expresó. Claro, cuando atentaron contra él. Independientemente tú apoyes sus posturas o no, a mí me parece que es importante Puerto Rico como territorio expresarse sobre un asunto como ese. Sobre todo, Cristian, cuando tenemos una creencia no ilógica, sino bastante racional de que la posibilidad de que él gane es altísima. Así que tú quieres abrir ese diálogo con ese presidente. O sea, en términos políticos me parece problemático que no se hayan expresado. Ningún partido lo hizo, ningún líder político lo hizo de partido ni del PNP. Cuando yo entrevisté a Javier, él dijo que él estaba a favor de Trump. Sí, pero yo hablo de una expresión en torno a lo que pasó, porque esa es la expectativa, ¿me entiendes? Muchos gobiernos se expresaron, muchísimos gobiernos se expresaron en torno a lo que pasó. O sea, mira, no apoyamos esto, así no se resuelven las cosas. Cualquier cosa institucional, eso no pasó. Eso estuvo crazy. Y nosotros tuvimos a una vira de cara de ver en televisión que le volaran la cabeza a un expresidente. Sí. Y para mí todavía me choca que ha pasado un mes y ya se acabó. ¿No? Claro. Eso es bien yo todavía tengo que escuchar de Kennedy. Pero no de Trump. Y de Trump. Pero no de Trump. Pase con posé. Sí. Es que también las cosas se hacen... Bueno, Kennedy la gente lo lloró. Porque Kennedy era un hombre que arrastraba con gente de todas las ideologías. No es el Partido Demócrata que tenemos. Pero me refiero a que pasó en televisión, todo el mundo lo vio y causó este trauma. Sí. Y que te dice que pueden casi volarle la cabeza a alguien en televisión. Con más razón debieron haberse expresado, ¿me entiendes? Para censurar toda esa dinámica. Eso no es lo que somos. Podemos agarrarnos a las trompadas verbales, pienso yo, pero yo creo que eso ya llega a un nivel extremo. Y si hubiese sido a Biden diría lo mismo. O sea, yo no creo que esa es la manera, ¿verdad? Pero en términos políticos y nuestra relación me faltó una expresión de el mismo Pierluisi, ¿me entiendes? O de la institución del PNP. Mira, nosotros rechazamos ese tipo de cosas. Es más, hubo personas líderes que sí lo hicieron, pero de menor jerarquía. Pero eso es una opinión muy mía, ¿verdad? No es como que... Es una expectativa que tengo yo.
y que algunas personas comparten. Y con Joan, pues tenemos esa diferencia ya más religiosa, más inclinada al sector religioso, aunque yo tengo muchos religiosos que me apoyan, que les gusta mi estilo abrasivo, porque a veces entienden que yo hago lo que ellos no pueden hacer, ¿verdad? Así que yo creo que ambas podemos entrar. Yo creo que si la gente sale masivamente, tienen una alternativa estadista conservadora aquí conmigo. Los estilos son irrelevantes a la hora de hacer política pública. O sea, el estilo de Donald Trump, el estilo de Javier Milei o el estilo de un Bukele son irrelevantes, porque lo que es relevante es la política pública. Ay, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que son bien relevantes porque su éxito refleja al punto donde llegaron sus países. O sea... Y no es exitoso El Salvador. ¿Cómo? No fueron exitosas las políticas de Trump. No, eso es lo que me refiero. Lo que me refiero, por ejemplo, en El Salvador y Argentina, yo creo que el éxito de ellos refleja que como no habían corregido su curso, no tuvieron otra alternativa que entretener estas figuras que no se comportan como el prototipo, ¿verdad? Y de momento, oye, y Milei, yo me acuerdo, yo lo conocí una vez que él vino acá en Puerto Rico hace años. Economista de tres pares, ¿verdad? El tipo no es bruto. Claro. Pero un showman, ¿verdad? Y con lo del pelo. Pero es genuino, él es así. Sí. Él es un showman de verdad. Y entonces, pero yo creo que el instinto de las personas es no entretener esa parte y buscar la parte que es más prototípica. Y creo que ambos, tanto Nayib como Javier, reflejan no solamente su éxito como individuo, reflejan la condición extrema que sus países se encontraban. Entonces yo, por ejemplo, a mí me dijeron, ¿a ti te gustaría que aquí haya un Javier, un Nayib? Yo, no por ellos, sino porque yo no quisiera que Puerto Rico tenga que enfrentar. O sea, el crimen y el asesinato y las violaciones que vivió El Salvador por año tras año yo no quiero eso, ¿verdad? Así, y uno escuchaba, ¿verdad? De empresas con las que tengo relación que la inflación en Argentina era tan nivel que le pagaba a alguien un día y el otro día es como si tuviese nada. Uh-huh. O sea, son estas condiciones tan extremas que hay veces que yo digo, ojo, o sea, dentro de todo tenemos el beneficio de una estabilidad que ellos tienen que enfrentar, tirarse sin paracaídas y ver si pueden caer bien con el viento. O sea, el riesgo que ellos tienen es mucho mayor que el nuestro. Cuando yo digo que los estilos no tienen algo que ver con la política pública, es que a veces la gente piensa que ese estilo se va a plasmar en un papel y que eso va a atentar contra, ¿me entiendes? Contra tu creencia. Sí, tú dices obviamente mi estilo me ha traído hasta donde estoy, porque yo no he cambiado en nada. O sea, yo misma veo mis videos originales de la premisa inarticulada cuando yo era buena para el PNP, que me pasaba atacando al movimiento Victoria Ciudadana, que hice un estudio de la raíz de Victoria Ciudadana, que no es otra cosa que los mismos de siempre, pero que se juntaron, ¿verdad? Uh-huh. El MIN, el Movimiento Independentista Ostosiano, el MUS, el Movimiento Unión Soberanista, que ahí tienes a María los Melones, Guzmán, tienes al Partido del Pueblo Trabajador, tienes a los sindicatos y tienes a los sectores comunistas de la UPI, de la academia, están ahí, lo vemos con Julio Muriente, él es representante de ese sector abiertamente comunista. Y que te voy a decir algo, ahora dentro del debate que se está dando en Puerto Rico, me parece que las palabras de Julio Muriente es exactamente lo que yo he dicho públicamente. Si tú eres de izquierda, que lo digas y que la gente sepa realmente quién tú eres. Yo creo que él es más honesto y diría yo que admirable en ese sentido de la honestidad. Que no saquen de contexto mis palabras, pues sus posturas no son admirables para nada. Pero en el sentido de la honestidad, él está yendo al votante con una carta abierta, que no es lo que hace Dalmau. Dalmau ha decidido esconder, a mi juicio de manera estéril, lo que él es, lo que él cree, porque la historia está ahí y no pueden decirme que hace 10 años yo era y hoy no soy, porque es un continuo, no es como que hubo una ruptura con el movimiento izquierdista de Latinoamérica. Y yo creo en esa honestidad, o sea, muéstrate como eres. Y en mi caso, Cristian, yo soy así. O sea, yo soy una persona que tengo un tono fuerte cuando se trata de luchas, porque fuera del ámbito político, si nos damos 2 o 3 vinitos y hablamos, soy una persona normal como cualquier otra. O sea, pero en el espacio político, como ando sola, pues soy como un poquito más frontal o más abrasiva o más irreverente o como se quiera llamar, me da igual. La realidad es que prefiero mostrarme así porque así es que soy. Esa frase de la premisa inarticulada, ¿dónde sale eso?
Bueno, eso es un concepto jurídico. Sí, pero... Es un concepto jurídico que nace porque cuando yo creo la premisa inarticulada, nace como un esfuerzo en contra de la manipulación política y la manipulación mediática, del control que hay de los medios, del control que hay de la política, ¿verdad? Cómo los políticos intervienen también en esa creación de opinión pública en aquel momento de la izquierda, porque yo me enfocaba mucho en la izquierda, y también en las universidades. O sea, yo empecé la batalla cultural con la premisa inarticulada diciéndole a la gente una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es lo que te dicen y otra, más importante aún, la que no te dicen. Esa premisa que está escondida detrás de una cortina que es aparente, pero detrás hay otra cosa más. Y entonces me voy por esa línea y voy indagando sobre eso. Incluso hablé del verano del 19 que me catapultó porque yo no conocía a ninguno de ustedes que estuvieron envueltos en esa situación de una manera o de otra. Pero yo desde afuera podía ver, ¿verdad? Los movimientos independentistas. Yo vi la izquierda latinoamericana llegar a Puerto Rico y aprovechar ese asunto. Yo sé que hubo mucha traición intrapartido y con la desafiliación de Pedro Rosselló quedó más que revelado que fue así. Gente de adentro que le quiso hacer daño a un gobernante electo. Jamás lo voy a aplaudir. Nunca lo aplaudiré, o sea, yo creo que eso fue una locura. Se ata con movimientos también que se estaban dando en la calle en Chile, en ese momento, en Ecuador, ¿me entiendes? Y yo vi que era muy riesgoso que la gente pensara que habían sacado así porque así a un funcionario, a un gobernante electo que para mí fue nefasto. La renuncia de Ricky fue nefasta. Yo creo que él debió enfrentar el proceso. Pero, ¿verdad? Hay cosas políticas que uno las podemos analizar de muchas maneras. Me parece que el asunto del chat fue una burla al intelecto humano. O sea, usar eso como excusa o que la izquierda se crea que fueron ellos los que sacaron al gobernante es una estupidez. Eso para mí es una cosa tan ilógica. No fue así. A Ricky lo empujó a salirse sus miedos y el propio partido. Esa es la verdad. Porque si el partido lo hubiese apoyado, tal vez no se hubiese ido. Pero me fui en ese viaje también con la premisa inarticulada y lo ato todo, ¿verdad? A los movimientos más radicales de Latinoamérica, de los cuales son parte. El Partido Independentista Puertorriqueño, indudablemente, y que se le une el movimiento Victoria Ciudadana y bueno, pues ya estamos viendo cómo la alianza no es tan alianza nada y cómo ese nido de serpientes se está comiendo el mismo. ¿Quiénes son los modelos tuyos? Porque no tienes partido, ¿verdad? Así que no tienes... O sea, ¿quién es tu figura de referencia, verdad? Jesús. Bueno, aparte de Jesucristo. El revolucionario. No, estoy hablando en términos de candidatura. O sea, ¿tú le prestas atención a algún político en particular dentro o fuera de Puerto Rico? ¿Hay algo o sea, tú estás tratando de llevar tu mensaje con ciertos modelos, con retórica que tú quizás ves en otro lado? Pues mira, cuando yo empecé a elaborar ciertas líneas, me di cuenta que había gente fuera de... Porque como tú dices, cuando llegamos aquí a tu espacio, dijiste, nosotros somos bien insularistas. Sí, vemos lo de aquí. Puerto Rico es una isla rodeada de espejos. Exacto. Y si miramos arriba, miramos a Estados Unidos, porque yo nací allá, mi familia está allí, tengo una relación muy estrecha con los Estados Unidos. Mis figuras más que todo han sido figuras académicas, pero en términos políticos, cuando empiezo a repetir ciertas líneas, me di cuenta que hay gente fuera de la isla, en Latinoamérica, en Europa, que tenía las mismas líneas. O sea, para mí Margaret Thatcher es fantástica en muchos aspectos. Y yo empecé a darme cuenta de que éramos un frente común, pero que no nos conocíamos. Okay. Decíamos las mismas cosas. Javier Milei fue una figura que yo seguí desde el principio. En la academia, en Latinoamérica, Axel Kaiser para mí en lo académico fue fundamental también para entender que yo iba por la línea correcta y para adoptar ciertas líneas también, posturas más filosóficas, más de ideas. Después, más adelante en la batalla cultural conozco también el trabajo de Agustín Laje, que hemos hecho muy buenos amigos de verdad. No amigos políticos, amigos de verdad. Emanuel Danan, que fue una voz disruptiva y que atraía a un sector particular, una Gloria Álvarez en su momento, cuando estaba un poquito más alineada a ciertos principios. Hoy no, porque ella ha dado unos giros, ¿verdad?, que yo no apoyo, pero en su momento fueron importantes. Gente del momento, ¿me entiendes? El propio Milei, yo lo seguí siempre. Danan se ganó el cielo con los superamigues. Sí, y con sus estilos, o sea, a mí me gustaba el estilo. Fue gente que, como te digo, que me hicieron entender que yo no estaba sola,
y que aportaron al enriquecimiento mío verbal con posturas, con enfoques, con análisis, con libros. Recomendaban libros, yo los compraba, los leía, me preparaba. Y gente que yo quise traer a Puerto Rico, yo con Milei hablé en un momento dado para traerlo acá, pero después él decidió correr a la política y todo, y vino el COVID y todo como que cambió. Pero traje a Agustín en su momento, sí, con un grupo de empresarios, y se hizo un trabajo maravilloso acá. Y mucha gente en Puerto Rico empezó a mirar a Latinoamérica, gracias a Agustín, a entender que esto era un asunto que estaba corriendo en otras partes también, en la batalla cultural. Y así, o sea, para mí el sentido común es bien importante. Yo sigo siempre la verdad donde esté, apoyo cosas que no son ideas que en sí mismas yo apoyo, pero apoyo, por ejemplo, si ahora mismo ganó María Corina Machado en Venezuela, no es una persona que yo apoyaría porque tiene posturas muy de izquierda, muy atadas al globalismo, pero si eso es lo que la gente escogió, ¿verdad? Pues eso es lo que se debe respetar, ¿no? Más que hay espectro, ¿verdad? Es bien de izquierda. Sí, pero hay mucho peor. No, los hay peores, claro. Pues, además, la gente decidió. Es como Bukele. Yo no estoy de acuerdo con absolutamente todas sus posturas, pero si tiene el apoyo de la gente, el apoyo es mayoritario, eso es incuestionable, pues yo lo apoyo. Si la gente lo apoya, yo lo apoyo. Ahora, ¿qué te dice? ¿Por qué Trump le tiró a Bukele? ¿En qué momento? ¿Con lo de la propiedad privada? Él lo atacó en el discurso, en la convención. Nadie me lo ha podido explicar bien. ¿Qué fue lo que dijo? No. Dijo como que hay gente que piensa que él está haciendo un buen trabajo, pero yo miré los números y en verdad está enviando a la gente para acá. Bueno. Hay algo ahí que no me Bukele cuajó. es de izquierda, ¿verdad? Él se ha catalogado a sí mismo como de izquierda. Hay que ver también cómo se definen las izquierdas y las derechas en los distintos países, porque en términos generales entendemos unas cosas que son comunes en todos los países. Esto también lo he explicado público. Pero también hay unos regionalismos, hay que ver cómo se define allí. ¿A qué es que él se refiere? Porque hay posturas de él que son, para mí, preocupantes. Por ejemplo, cuando habló recientemente, ¿verdad?, de regular los precios. Sí, todo el mundo levantó bandera con el Papa, por aquí no es. Sí, y también con ocultar información, como tú me dices de Donald Trump, pero ya lo he escuchado también en otros análisis de otras personas, hablando de que tal vez la información, o sea, está siendo un poco manipulada. Me preocupa. Esas cosas me preocupan. O sea, yo con Bukele lo favorezco en la medida en que el pueblo lo favorece si esas estadísticas que estamos viendo son las reales. Ahora, de que ha logrado grandes cambios, no hay duda. De que los métodos son cuestionables, puede ser. Pero tampoco creo en las posturas de la comunidad internacional de hablarme de derechos humanos, porque no tienen ningún standing moral para hablar de derechos humanos, sobre todo la Organización de las Naciones Unidas, cuando ha sido acusada en montones de ocasiones porque sus militares, porque ellos tienen un cuerpo armado, han sido acusados de violaciones en distintas partes del mundo, sobre todo en África. O sea, de violaciones y de tráfico humano y de muchas cosas. Así que yo trato, como tratamos todos, de ser imparciales. No puedo ser totalmente imparcial, pero trato. Y cojo todos estos gobiernos con pinzas. Milei mismo, yo apoyo unas cosas de Milei, pero hay cosas de Milei que son inapoyables. Me lo inventé en este momento. ¿Cómo qué? Bueno, porque él apoya la guerra en Israel, él apoya a el trabajo que está haciendo Zelensky, que me parece que es uno de los, bueno, para empezar, es uno de los gobiernos más corruptos de toda la Unión Europea, o sea, de toda Europa, no de la Unión, porque ellos no son parte. O sea, en términos de gobierno, es el gobierno más corrupto de toda Europa. Ucrania, ¿me entiendes? Y Zelensky es un criminal. ¿Me entiendes? Entonces, pues yo creo que en el enfoque global o tal vez de política internacional, no es que yo sea una experta, pero a mí eso siempre me interesó. Y de nuevo, cuando tú quieres ver esto desde dónde nace todo lo que llega a tu isla, tú te das cuenta que tienes que verlo desde un espectro mucho más amplio. Me doy cuenta que él falla en eso. Falla en eso y en otras cosas. O sea, él ha dado giros inesperados sobre cosas que él era bien contundente, sobre todo sus críticas al Papa, pero de repente casi llora cuando lo ve y es como que yo puedo entender que pueda ser diplomático, pero cuando se meten las emociones me asusto. Así que hay cositas de Milei que yo no necesariamente apoyo. Y también muchas cosas que ocurren en Argentina que nosotros no nos enteramos, que ellos se enteran, pero de manera internacional a nadie le importan, ¿verdad? De cómo se formó ese bloque de diputados que él tiene allí. A lo mejor no son los más efectivos, porque la manera de elegirlo fue, si eres linda y tienes senos grandes, pues es problemático para mí. Pero en términos de
de Ucrania, para mí es extremadamente problemático que él esté a favor. Israel, por ejemplo. Yo tengo tengo mis problemitas con Netanyahu, me parece que es otro criminal. Cuando estaba lo de la pandemia, ¿qué te molestaba más, el lockdown o la vacuna? Bueno, inicialmente yo me vacuné, así que inicialmente el lockdown yo fui bien vogal con los encierros, con los tranques en las calles, con preguntarle a la gente si la gente que estaba dentro del carro eran familiares o no, con los encarcelamientos. Lo de las tablillas. Lo de las tablillas, lo de salir a la playa a correr porque tú necesitas momentos de distensión. Sabemos que la soledad y los encierros, o sea, eso ya está más que estudiado, destruyen el alma humana, el espíritu. Los niños que no podían hacer sus deportes, que no podían ver a sus amigos. O sea, para mí eso fue mortal, pero criminal. O sea, para mí, te lo pregunto porque para mí el lockdown me ofendía. Lo de las vacunas no me... Más que ofensivo, es criminal. Es criminal porque eso tuvo un efecto severo sobre la psique humana. Eso hizo cerrar muchos negocios también. O sea, destruyó la economía. Yo creo que el precio que se pagó por esa locura fue demasiado alto. O sea, no fue mayor el beneficio. Lo sabemos hoy más que nunca. Y con la vacuna igual, no fue mayor el beneficio, lo sabemos hoy más que nunca. 35 millones de muertos, cerca de 35 millones de muertos como efecto directo de las vacunas, eso lo dicen las aseguradoras, no lo digo yo. Ese es el número, ese es el dato, el que tenga duda lo busque, como lo busco yo, ¿verdad? Porque la gente quiere que tú lees todo, no quiere hacer ningún esfuerzo para buscar las cosas que uno dice y hacer fact-checking por su propia cuenta, no depender en los fact-checkers que están controlados también y financiados por estos sectores que quieren llevar una narrativa única. Yo creo que la evidencia es más que contundente que cometimos un grave error y reconocerlo reconocerlo es parte del arrepentimiento y de la búsqueda de mejores mecanismos y espero que no vuelva a ocurrir. Pero en teoría vamos a decir que hay una enfermedad que la tasa de mortalidad es 25%. No sé, yo cuestiono las estadísticas. No, es que no hay ninguna estadística, me estoy inventando ahora mismo. Ah, ok. Estoy hablando del principio más que nada. Sí. O sea, porque la realidad es que en el COVID, en el peor de los casos, creo que era 2%, algo así, la tasa de mortalidad. Menos que la influenza, o sea. Pero si fuera algo 25, 40, y ahí tú tienes una opción para... Ahí yo creo que el Estado tiene un police power. Yo jamás le voy a dar el poder al Estado para que coarte mis libertades como lo hizo durante la pandemia. Me importa muy poco el virus que pueda haber. O sea, si yo salgo a la calle y y tú me ves con la narrativa de que te importa el bien colectivo, que nunca le ha importado el gobierno, porque esa es la realidad. Nunca le ha importado, por eso estamos en una quiebra. Y cuando digo gobierno, en términos generales, sacando a la gente buena dentro del gobierno. Darle ese poder al gobierno para mí no es sensato. Además, mira, yo lo comparo con el cinturón de seguridad, que también he tenido estas discusiones con amigos y yo digo, ¿por qué tú me tienes que dar un boleto a mí por yo no usar el cinturón? Déjame matarme si a mí me da la gana ahora. Si yo tengo un niño, una persona vulnerable que depende de mi juicio para salvar esa vida y yo, pues yo entiendo que la multa debe ser para mí y que el Estado debe intervenir. Pero si yo lo uso o no lo uso, ¿qué le importa al Estado? ¿Me entiendes? Hay cosas que recaen única y exclusivamente en la responsabilidad humana. Yo puedo entender que voluntariamente, yo puedo entender que haya un proyecto pedagógico para evitar ciertas cosas, pero tú tienes también que establecer unas políticas que permitan la libertad. No es posible que tú me digas a mí cuándo yo voy a abrir, cuándo voy a cerrar, cuándo salgo, porque tú no conoces mi necesidad personal. Por ejemplo, para mí es vida a la playa. Si tú me quitas a mí la playa, tú me matas. Es como sacar el coquí de Puerto Rico, lo matas porque va muriendo poco a poco, se seca. Hay gente que ancla su salud mental, su estabilidad emocional en lo espiritual. Cerraste las iglesias. Hermano, las mataste porque hasta hoy las cerraste y no han vuelto jamás a ser lo que eran. Que era ese centro donde tú buscabas apoyo. Y yo no asisto a iglesias. Fíjate de lo que estoy hablando. Entonces, el Estado no puede regular eso porque el Estado no conoce la necesidad individual. Esa es la importancia de la libertad individual. Y de nuevo, sopesamos, mirando en retrospectiva, fueron mayores los beneficios que el costo. ¿A qué parte? No, de los encierros. Ah, los encierros no, definitivamente no. No lo fueron. De la vacuna, tampoco. Bueno, no sé, ahí bueno, las discusiones han sido amplias. Y sí, Fauci, pero hay gente que... Bueno, Fauci es Fauci, pero yo no tengo peritaje en el tema y si he leído artículos un lado del otro y los dos los leo y digo, pues ellos dos tienen una discusión bien interesante. Pero cuando tú tienes un estado como Florida, que oficialmente lo declara arma biológica a través de los expertos, porque yo no soy experta tampoco, pero estúpidos tampoco somos. Tú no eres experto en política y tú hablas de política. ¿O tú te consideras un experto en política?
Soy experto en unas cuantas cosas, pero tú no eres todas. experto en aborto y eso significa que no puedes hablar del aborto. ¿Me entiendes? O sea, tampoco nos vayamos por la línea de que si no eres experto no puedes hablar. Porque eso no es real. Digo que no es, lo que digo es que a mí no me han convencido de que hay un argumento en este tema y que es en contra. Contundentemente. En el de los lockdowns, yo creo que es contundente. Fue un error garrafal. Lo que hicieron a los nenes en la escuela fue una aberración. Lo de las malditas mascarillas estas. Que es inútil, total. No, que también afecta cómo los niños pueden empezar a la oxigenación crear, del cerebro. No, y que pueden empezar a reconocer emociones porque tienen que estar viendo las caras. Eso para mí fue una barbaridad total. En el otro no te puedo Pero hay gente que también dicen que son peritos y expertos y dicen que eso no fue. Siempre vas a tener dos lados. Pero lo que te está dirigiendo es el sentido común. Con el lockdown sí, pero con lo otro no. Pero para poder tener una postura en torno a la vacuna, tú te tienes que meter bien adentro como lo tuve que hacer yo, porque como yo me vacuné, pues yo lo vi importantísimo para mí entender lo que estaba pasando. En ese caso, yo no vengo a convencer. Yo tengo una postura, pero lo que sí es un indicador es que en tiempos recientes, tan cercano como hace 2 o 3 semanas atrás, el experto, el que creó la ley antiterrorismo y antiarmas biológicas, y él creó un grupo de gente de todos los espectros científicos. Te lo envío, pero él es profesor también en Harvard. Okay. Él hizo un estudio porque le estaban diciendo, mira, tú eres experto en armas biológicas, analízate esta cuestión. Y la analiza. Y él, a través de una affidavit, Cristian, establece que los componentes de estos viales y de este producto no responden a una vacuna, que responden indudablemente, está hablando él, no yo. Yo soy la mensajera, no me ataquen. Indudablemente corresponden a un arma biológica. ¿Lo dije yo? No, yo lo vengo diciendo desde poco después de vacunarme, pero lo está diciendo él. O sea, cuando tú ves estas cosas, junto con muchas enfermeras diciendo cómo los protocolos en los hospitales estaban hechos para matar, tampoco lo digo yo, ¿ok? Hay muchas enfermeras, en Puerto Rico incluido, y en Estados Unidos y en todo el mundo, diciendo lo mismo. Algún grado de suspicacia debería levantar entre la gente intelectual, entre la gente inteligente. Yo no estoy diciendo que se vayan de un lado y de otro, pero mínimamente hay suspicacia. Y donde hay suspicacia, tú debes tener la libertad de poner el producto o no sin ser cuestionado, burlado, juzgado, ¿verdad? Porque yo me puse la vacuna y yo tuve efectos adversos sobre mi periodo menstrual, o sea, sobre muchas cosas, y encima de que obedecí, que me arrepiento de haber obedecido al mismo gobierno que yo critico, porque yo sabía que mi salud no estaba en sus manos, siempre lo he sabido. Yo creo en la medicina alternativa. Yo cumplí, yo obedecí, y cuando me quejé, ese mismo gobierno me atacó. Entonces ahí es donde tú, de nuevo, levantas suspicacia y dije, pues con más razón. Porque si yo te obedecí y yo te estoy diciendo que yo tuve efectos adversos, si tú no lo tuviste, Cristian, fantástico, qué bueno, fantástico. Pero yo que los tuve, ¿por qué no puedo levantar mi voz? ¿Por qué se ocultó tanta información? ¿Por qué tanta duda sobre el proceso? Sobre los protocolos en los hospitales. Sobre las estadísticas, las mismas enfermeras graduadas, gente que sabe, que estaban ahí, que veían más pacientes que los propios doctores diciendo, mira, estaban manipulando las estadísticas. Esas cosas deberían permitirnos mínimamente esa libertad. La libertad de decidir si lo hago o no. Yo creo que donde quizás puedo tirar tierra común contigo en este tema es que si uno va a ser libre, uno tiene que poder tener la capacidad de asumir riesgo. Correcto. Si no hay riesgo, pues tú no eres libre, tú estás en tutela, ¿verdad? Y esa parte, excepto, yo creo que en mi visión, ¿verdad? O mi modelo, a menos que no haya una cuestión ya genuinamente catastrófica, ¿verdad? Yo creo que hemos perdido ese apetito de riesgo. Y las cosas le hablan a adultos como si fueran nenes chiquitos. Exacto. Y es que tú dices como que espera, pero... Exacto. Esa es la parte que a mí sí ahí me causó taquicardia. Pero esa cultura de hablarnos como si nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones. Que tomar decisiones conlleva precisamente, y lo aplaudo, asumir los riesgos, los que sean. ¿Me entiendes? Mi hijo vive en un estado donde eso nunca se propulsó, ni hubo mandatos, ni encierros, de hecho es una de las economías más sólidas en los Estados Unidos, South Dakota.
Pueden buscar también el dato. Precisamente porque ellos no impusieron eso. Lo dejaron al criterio. Si tú eres un restaurante que quieres cerrar temprano, fantástico, pues es tu decisión como propietario de ese restaurante. Las vacunas lo mismo, las mascarillas. Si vas a entrar a una farmacia y la farmacia tiene esa política, pues vete a otra farmacia. O sea, estaba esa libertad hasta cierto grado, de nuevo, porque yo puedo entender que tú puedas limitar ciertas libertades bajo argumentos que sean lógicos, pero es que esto estaba todo ilógico e irracional. Esa es la realidad. Y allí él entendió, ante la duda, mi hijo entendió que vacunarse no era una opción y él decidió esperar y en ese proceso asumió el riesgo. ¿Me entiendes? En lo que él buscaba la verdad. Porque nadie tenía la verdad. Y todavía hoy podemos debatir sobre quién tiene la verdad. Y fantástico, eso es fantástico. Pero cuando tú dices que tú crees en la vacuna, nadie te censura. Pero cuando tú dices que tú no crees en la vacuna, todo el mundo te censura. Bueno, déjame estar claro, yo nunca he dicho que estoy a favor de la censura. No, esto es para efectos de la conversación, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz y decir, mira, esto es una locura. Una persona que está lloviando en la playa la metiste presa. Como que la libertad... A mí no me metieron preso, pero yo estaba caminando con mi novia, la playa estaba totalmente vacía y me mandaron a salir de la playa y decía, esto no es ridículo, aquí ya estamos... Una pregunta, en términos de tu figura, ¿tú en la campaña ahora te sientes que te has moderado algo o tú estás con el flamethrower a todo? Es que yo soy bien pasional, ¿verdad? Y a veces ser mujer en política, y no quiero sonar zurda en absoluto, hay una realidad que no podemos negar. En la política, si tú eres una mujer fervorosa y pasional con tus causas, y emocional, porque todas las mujeres son emocionales, entérense, entérense, chicos, que somos así, estamos hechas de esa manera, algunas con más controles que otras, pero cuando tú tienes una causa, en mi caso, hablo de mí, yo tengo una causa y estoy convencida, se me nota, yo no lo puedo disimular. Por eso es que yo vine aquí diciendo, esto es lo que soy, no por arrogancia, sino como que yo no sé llevar causas de otra manera. Y cuando una mujer se enfrasca en una discusión, los titulares son arremete, no sé qué. Pero si es un... La flamante. Sí, si es un Jay Fonseca o tal vez un Molusco o cualquier líder político, un Tomás Rivera Chats, que es bastante fuerte también con sus ataques, bastante. Es como casi como esperado. Es que es un hombre fuerte, es fogoso. Y yo no lo critico. O sea, bueno, hay cosas que exceden los límites éticos y podemos eso discutirlo, pero de todas maneras no voy a hacer un fuss porque Tomás le dijo pendengo al otro, ¿verdad? Para respetar tu espacio. O mandó a los otros para el carajo, como hizo en estos días. Yo hablo malo, tranquila. Es que nosotros hablamos malo. Los boricuas somos así. Hasta el más cristiano de vez en cuando dice, ya me cansé, como le pasa. Yo siempre digo, cuando la gente diga qué haría Jesús, recuerden que crear un látigo con 2 o 3 cuerdas y caerle a palo a todo el mundo es una opción. Claro, exactamente. Pero mira, Cristian, en mi caso no es así. Te pregunto porque... No tengo el permiso. Hubo un periodo de tiempo, Elisa, que tú te estabas cagando en la madre a todo el mundo. ¿Y todavía? No sé, como que la has bajado. ¿No has visto mi último? Mira, yo hice un video reciente. Hablaste algo de un masón o algo así, pero... No, pero a los masones no los he atacado de esa manera, pero políticos sí. Hace poco hice un live. Facebook empezó a liberalizar las cuentas que estaban censuradas, como la mía. Y tuve un live que tiene como 70 y pico mil views, que es bastante. No es lo que yo tenía usualmente, pero es bastante, dadas las circunstancias. Y precisamente tú sabes, yo dije, ¿sabes qué? Estoy harta, váyanse todos al carajo. Yo nunca digo palabras oeces públicamente. Ese no es mi estilo. Yo soy fuerte con los adjetivos y trato de buscar los adjetivos más fuertes posibles sin rayar en lo otro, aunque parezca. Pero ese día era como que era por Pedro Julio Serrano diciendo que había hecho una querella porque en los últimos 6 meses lo están persiguiendo en la calle. Yo ese tipo ni me acordaba que existía y me puso una querella en el foro federal y en el foro estatal porque crimen de odio. Y yo dije, ¿sabes qué? Váyase usted al carajo, usted y todos los que lo acompañan, porque son la misma basura, que quieren privilegios a costa del esfuerzo del pueblo trabajador, o sea, y como que explote un poquito. No te creas, o sea, si te vas a mi medio, obviamente en el espacio público televisado es distinto porque yo sé que hay niños. Si tú vas a mi medio... Eso yo te he visto más últimamente en los programas. Eso es lo que pasa, pero en mi medio personal, o sea, la gente sabe que ahí yo pues soy más libre en términos del ataque o en términos de lo que yo pueda decir. Pues en los medios tradicionales tiendo a ser más pasiva porque es un medio que yo no controlo, que yo estoy siendo invitada
De nuevo, que pueda haber niños, porque yo sé que eso se pone en las salas, en oficinas médicas y cosas así. Pues yo creo que lo más radical que he dicho en los medios tradicionales es que Dalmau es un parásito político, como tenemos muchísimos, y lo he definido de por qué yo digo esto, ¿verdad? Pues yo creo que eso ha sido así como que lo más así, tirando a la raya de lo ordinario o de lo cotidiano, o de lo vulgar, como lo quieran llamar. Pero suelo dar mucha estadística, o sea, también tengo mi otro lado más académico porque vengo de ahí. Mi maestría yo la hice en historiografía, en el arte de explicar la historia y los eventos históricos. No soy experta en un tema particular, pero trato de buscar a los expertos, porque para eso están ellos. Es como un tipo de asesoría digital. Yo voy a los expertos y que ellos me digan. En realidad, el expertise en realidad es respeto. O sea, el expertise surge cuando otras personas reconocen que tú le has dedicado tiempo y esfuerzo y recursos y que le has dedicado una pasión a algo, la gente dice, voy a respetar esa dedicación tuya y ese sacrificio y te voy a dar cierta deferencia. Al final, a mí no me gusta esta idea de que, pues tengo este grado, así que todo el mundo en este tema se tiene que callar la boca porque yo tengo el papelito. Si tú no has... Te lo tienes que ganar esa deferencia, no es algo que viene automático. Y en mi caso, como he estado sola, ¿verdad? En todo este proceso realmente yo no he recibido nunca ayuda del partido. Ayuda me refiero, o sea, yo he sido muy atacada por mi propio partido después cuando di el giro, cuando dejé a Victoria Ciudadana y cogí el mío. Todos fueron mis enemigos. Gente que yo le tenía mucha estima, me declararon su enemiga públicamente sin yo haberlos mencionado. O sea, yo reacciono mucho al estímulo. No es que yo salgo de entrada a atacar. Si tú notas todos mis ataques públicos o en este dimidirete, porque no se puede llamar debate, en este dimidirete... En el reality show. Político. En esta lucha libre política en muchas ocasiones, yo he tenido que reaccionar, pero es porque yo no tengo opción, ¿me entiendes? Yo no tengo gente en los medios que me defienda. Yo no tengo troles en los digitales. Yo no tengo grupos digitales que me defiendan. O sea, yo no creo en nada de eso. Yo creo en llevar una línea, en llevar una postura con el estilo que orgánicamente nace. No es que yo estoy preparando un libreto. Yo odio los libretos. Yo no sigo el libreto político. Hoy no hay libreto aquí hoy. Por eso, pues esta soy yo, ¿me entiendes? Ahora tú me pones un espacio donde hay un ataque irreverente a mi persona, donde se dicen cosas que no son ciertas, cosas sobre mi vida íntima que tampoco son ciertas. He salido al paso a defenderme sobre ese tipo de cosas, pero yo a veces digo, ¿cómo es posible que gente inteligente o que se declare intelectuales o que están en el ámbito más académico pueden creer estupideces de pasillo? Porque la gente inteligente más fácil se las cree. Sí. Ese es el peligro de la inteligencia. Sí, porque hay mucha arrogancia también. Se creen inteligentes en lo que pasa, pero yo los veo como siguen repitiendo cosas que tú dices, pero ¿de dónde te sacaste eso? Ni siquiera me he sentado a preguntarme. De todas maneras, eso es algo que yo no puedo controlar. Yo vengo con una oferta de esto es lo que soy, no vas a tener sorpresa. Yo soy el típico político que tal vez no sigue el libreto político, pero no vas a tener sorpresas conmigo. Esto es lo que creo, esto es lo que defiendo. No voy a doblegarme en ciertos aspectos. Hay cosas en las que puedo negociar. Hay aspectos de mí que no son negociables. Yo no tengo contratos gubernamentales, no tengo familiares con contratos gubernamentales, no vengo de linaje político, no me crié en ningún colegio de alta jerarquía y lo aplaudo que existan, fantástico que así haya sido. No estoy atacando eso, estoy diciendo quién soy. Vengo de la escuela pública, vengo del esfuerzo, mi mamá fue maestra, vengo de una familia de maestros, de comerciantes y de policías. Ese es mi bagaje político. Estudié en la UPI, sí, en Estados Unidos mis tías eran policías, algunas encubiertas, de todo. Eso lo explica todo. Y de veteranos, ¿me entiendes? O sea, yo amo la nación norteamericana, nací ahí, me crié parcialmente ahí, mi familia está ahí, las oportunidades que tiene mi hijo se las debo a la gran nación. También veo las cosas que ha hecho mal, el estatus territorial me parece una cosa impresionante que en este siglo Estados Unidos tenga un territorio como el nuestro. Y hablando de territorio, aprovecho para decir, no puedo entender cómo los estadistas utilizan la palabra colonia. Es una palabra tan zurda y tan barbárica y tan de izquierda que yo cada vez que un estadista o un disque estadista dice, no, porque nosotros la colonia. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué usan las líneas de la izquierda? Nosotros no somos colonia, somos un territorio. Esa es la Constitución. Luis Balbino, sal de esa culpa. Elizabeth, gracias por venir.
Gracias a ti, Cristian. ¿En qué? Tú tienes varias apariencias regulares. ¿Cuáles son? Sí, ahora mismo estoy en Nación Z todos los miércoles por la mañana con el licenciado Eddie López y Anthony Maceira. Un buen debate. A mí me encanta ese programa. Me ha costado estar con Anthony. Me dicen traidora, el brother del chat. Y yo digo, yo no veo eso. Yo veo una persona que estamos de acuerdo en unas cosas, en otras no. Yo no vivo con él, no me caso con él. O sea, él no está corriendo. Yo no tengo problemas. Con Eddie, que también tiene otras posturas. Estoy los miércoles a las 8 de la mañana y estoy ahora los lunes. Estaba los miércoles en Jugando Pelota Dura Televisión los lunes. Estoy en Jugando Pelota Dura Radio, que ahora están haciendo como un rearrangement por la cuestión de las elecciones. Y casualmente, cuando me invitan, estoy también con Quique Cruz y en Magic. Así que eso, estoy en todas partes. Y otros más que me han invitado, pero ya no no tengo tiempo. Así que arrastro mucha gente que por crítica o por lo que sea me siguen. Algunos me apoyan, muchos pienso yo, y otros pocos no me apoyan, pero se divierten criticándome, insultándome. Está bien, si esa es su manera de divertirse, yo lo acepto. Que viva la libertad. Y en mi espacio, en Elizabeth Torres, me pueden conseguir en Instagram. La Premisa Inarticulada, siempre doy otra visión, otro enfoque más ciudadano. Y en Twitter, que estoy como Elizabeth, creo que lo cambié en estos días, pero me consiguen ahí la Premisa Eli PR, una cosa así. Yo no sé, Elizabeth Torres, me van a encontrar. Gracias, Cristian, por la oportunidad. Este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.